El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito a que me acompañen en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Carta a los Hebreos. Algunos comentaristas, eruditos cristianos, estudiosos de la palabra, afirman que es el apóstol Pablo el autor de esta carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la sepultura. Amén. El título de esta disertación: Dios habla hoy. ¿Cuántos creen que Dios puede hablarnos hoy? Amén. Dios habla hoy. Gloria al Señor. A diferencia de un ídolo mudo, los cristianos tenemos un Dios que nos habla. Mucha gente le sorprende cuando decimos Dios me habló. Es que muchos no saben que Dios nos puede hablar de muchas maneras. Cuando nosotros oramos al Señor y lo hacemos con inteligencia, lo hacemos con sabiduría, sabemos lo que es la oración, la practicamos, Dios nos habla por medio de la oración. Orar es hablar con Dios. Y hay un momento en la oración en que usted debe guardar silencio. Usted debe callarse. ¿Para qué? Para que pueda escuchar la voz de Dios. Existe verdaderamente comunicación cuando uno habla y el otro escucha, y a su vez el receptor responde, da una respuesta. Entonces se completa el ciclo de la comunicación. Cuando decimos que la oración es una forma de hablar con Dios, lo decimos porque aprendemos a hablarle a Dios y también esperamos que Dios nos hable a nosotros. Cuando leemos su palabra y abrimos nuestro corazón a esta palabra, Dios nos habla por medio de ella. No fueron los sagrados escritores realmente los que inspiraron esta palabra. Ellos sencillamente pusieron en los materiales que usaron para escribir el pensamiento de Dios. Y ese pensamiento de Dios es válido para cada uno de nosotros, sus hijos, y es válido para todas las generaciones. Cuando levantamos nuestros ojos y miramos el universo, vemos en las estrellas, en los cielos, en la creación, cómo Dios nos habla. La creación emite la voz de Dios. El universo habla en nombre de Dios, su creador. Cuando observamos la historia de la raza humana, miramos los acontecimientos en los cuales la humanidad se ha desenvuelto, se ha desarrollado. Vemos allí la mano de Dios. Los teólogos le llaman
a este accionar de Dios en la historia le llaman la providencia divina. Dios nos habla a través de su providencia. Es como la mano de Dios detrás del telón de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Y lo más maravilloso es que Dios nos sigue hablando en el día de hoy. Las comunicaciones actualmente se han desarrollado de una manera maravillosa, sobrenatural, diría yo. Es increíble cómo esta dinámica del hombre ha avanzado tanto. Hoy nos comunicamos con cualquier persona, aquí en la tierra o fuera de la tierra. Amén. Por medio de un aparato, por medio de un dispositivo, nos comunicamos con esa persona. Yo soy de la época todavía cuando la televisión era en blanco y negro. Yo vi televisión en blanco y negro. Yo, ustedes también, que no me crean que yo soy el único viejo acá. Televisión en blanco y negro. Los teléfonos eran teléfonos de esos que se usaban como armas mortales, ¿no? Ring, ese era el único ringtone que había, ¿verdad? Pero hoy nos sorprendemos. Un aparatito pequeño, tú puedes comunicarte, puede enviar mensajes, puede enviar información a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia. Y como decimos, en la Tierra y fuera de ella, ya en la órbita de la Tierra, ya en el espacio, hay un satélite y hay cientos de satélites allí que pueden emitir nuestras voces, pueden emitir nuestros comunicados, no solamente a gente que vive aquí en el mundo, sino al universo, allá, quien habite por allá, más allá del universo. Llegan las señales, llegan los contenidos, las comunicaciones. Pero a pesar, mi amado hermano, de que hoy las comunicaciones han avanzado tanto, nosotros vemos que cada día el mundo, en vez de unirse más, se separa. Es impresionante cómo, por ejemplo, usted puede ver cuando se embarca en un transporte público, un transporte masivo, ve la gente ya no como antes. Se embarcaban en los buses, en los pueblos se veía todo y tú veías una conversa de más de uno, todo el mundo, 3, 4, 5 personas hablando de la yuca, del ñame, del burro, del plátano, de la lluvia, del río, de todo. Hoy en día tú no ves eso, ni en los pueblos, ni en las ciudades, las grandes urbes de nuestras ciudades, tú no ves eso. Tú ves a la gente metida, ¿verdad? Con gafas, algunos incluso gafas oscuras para que ni le vean los ojos. Con auriculares puestos y el teléfono allí, los ojos ahí pegados en el teléfono y todo guardado en silencio, todo el mundo callado, nadie habla con nadie y metidos allí. Esa es una forma de comunicarse, pero impersonal, informal. Eso no une a nadie con nadie. Las distancias se vencen, sí es verdad, pero la esencia misma de lo que es la comunicación y el contacto, la cercanía, la comunión, eso no se ve con WhatsApp ni con ningún otro método de comunicarse. El asunto es cara a cara, face to face. ¿Me entienden? Eso es lo que realmente comunica. No hay comunicación. Vemos por eso a la gente expresándose de esta manera, porque se sienten solos. Se sienten solos, están solos. La gente, el mundo de hoy, se siente solo. Y lo hacen y lo expresan y lo revelan cuando tú los ves metidos allí en esos aparatos, creyendo que con eso se comunican, pero no es así. Ahora, nuestro Dios está interesado en que nosotros nos comuniquemos con Él, hablemos con Él. Él quiere hablarnos y Él no nos quiere hablar por medio del celular, del WhatsApp, del mensaje electrónico, del correo electrónico. Él nos quiere hablar por medio de su palabra. Nos quiere hablar.
El problema es que muchos de nosotros no queremos oír la voz de Dios. No queremos escuchar al Señor. Dios por eso siempre ha querido, cuando nosotros miramos la palabra, siempre ha querido revelarse, darse a conocer, que sus hijos sepan quién es su Padre, que nosotros le conozcamos a Él, y ha usado muchas maneras. El autor de la carta a los Hebreos lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas formas, nos sigue hablando hoy. Dios usó muchas formas. Vamos a ver algunas formas generales que el Señor usó para hablarnos. El autor del pasaje dice que nos habló primero por medio de los profetas. Nos habló por los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas? Los portavoces de Dios para el pueblo de Israel. Y no solo para el pueblo de Israel. Profetas como Isaías, por ejemplo, le hablaron a naciones distintas del pueblo de Israel. Ellos eran los portavoces de Dios. Cuando el profeta decía: así dice el Señor, toda actividad humana se paralizaba, porque Dios iba a hablar. Usaba al profeta para eso. La iglesia del Señor Jesucristo goza también de creyentes con este don, el don de la profecía. Y aunque hay una marcada distinción entre el profeta del antiguo pacto y el profeta del nuevo pacto, el hecho es que Dios puede hablarnos por medio de uno de sus hijos, a los cuales el Espíritu Santo use con el don de la profecía. Dios no puede hablar por un profeta. Ahora, un profeta del antiguo pacto tenía una desventaja con respecto al profeta del nuevo pacto. El profeta del antiguo pacto no tenía la presencia del Espíritu Santo morando en él permanentemente. Cuando Dios iba a hablar, el Espíritu venía sobre el profeta, lo inspiraba, él te recibía la palabra, la meditaba en su corazón, y en el momento en que el profeta viera que era el momento de Dios, el tiempo de Dios para dar la palabra, la soltaba. Si tenía que escribirla, Dios le daba a veces la instrucción de que la escribiera. Y el profeta entonces soltaba la palabra de Dios. El profeta del nuevo pacto tiene la ventaja de que el Espíritu Santo mora permanentemente en él. Desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestros corazones. Y si el Espíritu Santo está en tu corazón, el Espíritu Santo te puede usar a ti como la voz de Dios para la iglesia, como la voz de Dios para su pueblo. Y Él te va a dar no solamente su consejo, su voluntad, Él también te va a ungir con su poder para que hables no por tu consejo, no por tu capacidad, no por tu imaginación, sino por la inspiración del Dios Todopoderoso. Amén. Dios puede hablarnos por medio de un profeta. Yo creo en los profetas. Creo que Dios puede levantar a cualquiera de ustedes y puede dar una voz profética en medio de la iglesia. Esa profecía tenemos el deber de examinarla a la luz de lo que está escrito y confirmar que lo que se nos ha dicho es de acuerdo a lo que está escrito. Un profeta del nuevo pacto sabe que su mensaje no es la última palabra, que tiene que ser sometido al consenso escrito, al consejo profético, a lo que está escrito en la palabra. Y si no está de acuerdo con lo que está escrito en la palabra, ese mensaje tiene que ser rechazado. No rechazamos al profeta, porque el profeta se puede equivocar. Todo instrumento humano, donde está el elemento humano, es sujeto a error, a equivocarse. Algunos profetas a veces se emocionan y dan el consejo de Dios, pero también dan su consejo. Y dicen que fue Dios quien le dijo, pero no es ellos, sino su propio corazón, su propia mente. Es quien lo ha dicho. Y a veces es bueno, a veces es sano, pero
Lo importante es que nosotros debemos entender que lo que se recibe es lo que viene de Dios, no lo que un profeta sano me pueda decir. Yo sencillamente puedo tener un buen consejo leyendo la palabra de Dios. Pero cuando Dios habla, mi amado hermano, aún el profeta debe temblar. Aún el profeta de Dios debe ser un hombre humilde y no resistir la presencia del Señor. Dios puede usarte a ti. Los dones del Espíritu Santo están a disposición de todo aquel que se llena con el Espíritu Santo. Dios te puede usar. Dios puede levantarte como su portavoz. Esto te hace responsable, esto no te hace más grande que otro hermano en la fe. Esto lo que te hace es más responsable delante de Dios. Porque decir, así dice Dios, delante de una congregación, eso te compromete. En la antigüedad, cuando un profeta decía, así dice el Señor, y daba su oráculo, daba su profecía, y no se cumplía, ¿saben qué pasaba con ese profeta? Lo lapidaban, lo mandaban al paredón y lo mataban a punta de peñones, a punta de piedras, ¿sí? Por mentiroso. Si nosotros aplicáramos esa ley hoy en día, yo creo que muy pocos dirían, así dice el Señor, o Dios me dijo, o Dios me habló. Tuviéramos cada domingo que lapidar a 3 o a 4 falsos profetas por allí. Entonces, te hace responsable. No te hace más espiritual ni más grande que nadie en medio de la iglesia el hecho de que Dios te use con el don de la profecía. En segundo lugar, dice el texto que Dios también habla por medio de la revelación escrita. La revelación escrita es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta palabra estamos insistiendo en que la entendamos bien. ¿Qué es revelación? Hay 3 procesos que están involucrados directamente con la palabra de Dios. Conocer a Dios es una tarea importante para el cristiano. Y Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y hay 3 dinámicas, 3 procesos que están íntimamente ligados con la palabra. Número 1, el proceso de inspiración sobrenatural. La Biblia fue inspirada de una manera sobrenatural. Esto no fue el capricho ni la invención de algunos hombres, algunos 30, 40 hombres, no. La Biblia es sobrenaturalmente inspirada. Uno de los hechos que más autoridad le da a la palabra de Dios es el hecho de que cuando los profetas hablaron acerca de muchas cosas que iban a suceder, lo dijeron con muchos años de anticipación. Por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado por un profeta llamado Miqueas, y lo dijo unos 500 años antes de que Cristo naciera, y dijo en qué ciudad iba a nacer. La muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo fue profetizado en los Salmos. Salmo 22 es un cuadro profético de la manera como él iba a morir en una cruz. Salmo 23, la manera como él iba a descender a los sepulcros, al Seol, le llaman los hebreos. Y el Salmo 24 es una manera gloriosa en que él iba a resucitar e iba a devolverse a la gloria del Padre. ¿Eso quién lo escribió? Salmista David, 1000 años antes de que Cristo naciera, 1000 años antes de que estos sucesos ocurrieran. Y la Biblia, escucha, tiene más de 1000 profecías, más de 1000, de las cuales por lo menos unas 300 profecías se han cumplido. El resto está por cumplirse. Tenemos la certeza absoluta de que si Dios ha hecho que más de 300 se han cumplido, el resto también se van a cumplir. Amén. Porque cielo y tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, pero su palabra nunca pasará. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor y a su palabra? Aleluya. El segundo proceso que está vinculado con la palabra de Dios es el proceso de la revelación. Revelación.
Hoy hay mucha gente que dice, Dios me reveló. Dios me reveló. Resulta que esto es una palabra mal empleada. Porque lo que quieren decir es otra cosa. Muchos lo usan sencillamente para excusarse, evadir la responsabilidad que tienen de preparar una buena palabra, una buena predicación, una buena enseñanza para la iglesia. Y entonces venir a hablar aquí, según ellos, lo que el Espíritu dice. Pero es según lo que la improvisación de su mente les dé. Vienen a improvisar aquí. A hablar cualquier cosa porque creen que ponerse delante del pueblo y dar un consejo, dar una predicación de la palabra de Dios es cualquier cosa. Pero hay que tener mucho cuidado con estos que andan diciendo Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló. Otros lo hacen sencillamente para menospreciar a aquellos que, como yo, por los años, la vista o la memoria, preparamos bosquejos para predicar. Pero esto es tarea que le corresponde a un ministro de la palabra. Nuestro oficio principal es la oración y la palabra. Y como maestro de la palabra yo voy a preparar un bosquejo. Como un buen artista hace antes de dar a conocer su obra, él prepara lo que se llaman bocetos. ¿Sí? La modista, por ejemplo. Acá hay una modista, ¿verdad? Una hermana que cose. Ella primero, antes de hacer el vestido, ¿qué hace? Hace los moldes. ¿Entiendes? Y así el escritor, antes de presentar su obra literaria, él prepara unos borradores. ¿Entiendes? Y después lo somete a la corrección. Pues bien, el predicador prepara bosquejos. Y cuando viene aquí al púlpito, toma ese bosquejo y se deja inspirar por lo que estudió, por lo que meditó en la palabra y por lo que el Espíritu Santo le diga aquí en el momento en que está en el altar. Le está diciendo. Eso lo da a conocer. Entonces, aquellos que se burlan de los que usamos bosquejos, es que lo que pasa es que estas predicaciones no las reciben ellos por revelación. Por eso es que eso sabes a puro papel y a hoja. ¿Me entiendes? Pero eso es mentira. Eso es un acto irresponsable para no pagar el precio, porque preparar una administración de la palabra, una enseñanza de la palabra como la que yo les estoy dando a ustedes hoy, eso a veces le cuesta a uno meses para dar realmente el consejo de Dios. Ellos en 5 minutos lo quieren resolver acá por revelación. Mentira del diablo. Cuando usted escucha a alguien por allí decir Dios me reveló, pare las antenitas como hace el Chapulín, ¿entienden? Ponga las antenitas de venir a funcionar. Ojo, el proceso de revelación ya terminó. Por revelación lo que se debe entender es la forma como Dios dio a conocer al escritor sagrado el sentido de lo que estaba escribiendo. Y muchas veces sencillamente recibieron ellos nada más la inspiración, no recibieron la revelación de lo que estaban escribiendo. Daniel, por ejemplo, un profeta, muchas cosas las escribió, las recibe por inspiración sobrenatural del Espíritu Santo del Señor, pero lo que escribió por inspiración no lo entendió porque Dios no se lo reveló. Le dijo Dios por eso a través de un ángel que sellara el libro, porque no era para él ni para sus días, sino para después. Siglos más tarde, esa revelación se la dio el Señor al apóstol San Juan. Por eso cuando usted lea el libro de Daniel, necesariamente tiene que leer el libro de Apocalipsis, porque lo que no se le reveló a Daniel, se le reveló al apóstol San Juan allá en el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Revelación terminó cuando el canon de las Escrituras fue cerrado, y el del antiguo pacto fue cerrado unos 400 años o más antes de Cristo, y el del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, fue cerrado en el siglo IV de nuestra era. Siglo IV de nuestra era. Una vez que el canon de las Escrituras se cerró, se determinó cuáles eran
los libros canónicos, los libros inspirados, ya el proceso de revelación terminó. Hay un grado de revelación que se da que es menor y se da a través de ciertos dones del Espíritu. Por ejemplo, yo no sé si ustedes están tomando nota. Si no están tomando nota, debería ver el video nuevamente en YouTube. Porque lo que yo le estoy compartiendo a usted es vital para entender cómo es que Dios nos habla, cómo podemos conocer a Dios. Mire, hay ciertos dones del Espíritu que se llaman dones de revelación. Y hay cierto nivel de revelación, pero no como la revelación que recibieron los sagrados escritores. Su nivel de revelación menor. Así como también hay grados de inspiración en el día de hoy para algunos escritores cristianos. Los comentaristas de la Biblia, por ejemplo, reciben un grado de inspiración. Ellos, para comentar la palabra de Dios, lo que está escrito allí, ellos reciben de parte del Espíritu Santo unos grados de inspiración, pero menores que los que recibieron los sagrados escritores. No sé si me estoy dando a entender. Ni inspiración ni revelación hay en este tiempo. Lo hubo antes de que el canon de las Escrituras se cerrara. ¿Qué es lo que existe entonces en el día de hoy? Y también está asociado, en tercer lugar, con el proceso de estudiar la palabra y conocer al Señor, el proceso de iluminación del Espíritu, la iluminación sobrenatural. Entonces, por iluminación, ¿qué es lo que debemos entender? Esa capacidad que Dios nos da para coger la palabra, leerla y entenderla plenamente, entenderla espiritualmente. ¿Quiénes reciben esa capacidad? Ellos que han nacido de nuevo, los que son cristianos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Locura. Nos llaman locos. Pero fíjate hasta dónde llega nuestra locura. Que un científico, un doctor, un astrofísico en cualquier área del conocimiento humano, cualquier especialista que no ha nacido de nuevo, lee la Biblia. ¿Y sabe qué dicen en la mayoría de los casos? La mayoría de los casos. Yo leo la Biblia, pero es que yo no la entiendo. En cambio, uno de nosotros, cualquiera de nosotros, que no es ni astrofísico, ni es PPH, ni es TH, ni es nada, ¿no? Escasamente fuimos a la escuela primaria, de pronto el bachillerato, pero nacimos de nuevo. Recibimos al Espíritu Santo, leemos la Biblia y la entendemos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. No es porque seamos más inteligentes, sino porque hemos nacido de nuevo. Hemos recibido la capacidad del Espíritu Santo para entender esa palabra que Él inspiró. Entonces son tres procesos que están ligados con la palabra. El conocimiento de Dios, el proceso, repito, de inspiración sobrenatural, el proceso de revelación sobrenatural que ya cesó, terminó, y el proceso de la iluminación. Eso sí está vigente. Y cada vez que yo voy a leer la Biblia, en oración debo decirle al Señor: ilumíname para entender tu palabra. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos están aquí iluminados por el Espíritu Santo? Amén. Gloria al Señor. Por eso entendemos la palabra. Amén. Ahora bien, dijimos que Dios, por medio de su revelación escrita, la Biblia, Él se ha dado a conocer. Bien, la Biblia es la palabra profética más segura. Ella no se equivoca. Ella es infalible. Dígalo conmigo: infalible. Infalible. ¿Eso qué significa? Significa que ella no tiene errores. Ella no tiene errores. Tenemos que conocerla profundamente. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Usted debe saber. ¿Cuántos tiene el Antiguo? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 39 tiene el Antiguo, 27 tiene el Nuevo. ¿Cuántos escritores usó Dios para darnos a conocer su palabra? Unos 40 escritores aproximadamente. Unos de ellos eran poetas, como Salomón.
Otros eran reyes, como David. Otros eran pastores, como Amós, profeta. ¿Ves? Otros eran profetas, como Juan el Bautista, Elías. Otros eran pescadores, como Juan, Pedro. Otros eran sencillamente rabinos, maestros, doctores de las escrituras, como el apóstol San Pablo. Otro era médico, como Lucas. Ya ves, de diferentes estratos, formaciones, niveles de educación, pero Dios lo usó. Ahora, ¿cuántos versículos hay en la Biblia? Eso debe saber usted, de un hijo de Dios. 31.173. Según el último dato que hicieron, 31.173. ¿Cuántos personajes? ¿De cuántos personajes habla? Eso debe saberlo. Más de 2.000. Hay más de 2.000 personajes, incluyendo a Dios y al diablo. Esas son cosas, detalles que debemos saberlo para tener esa sensibilidad bíblica. No vaya a ser como el tipo que aquellas personas que no creen, que niegan la palabra, se burlan de ella, pero tú le preguntas ¿y tú te sabes algún versículo bíblico de memoria? Yo, pues claro, yo me sé un versículo. ¿Quieres que te lo diga? Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no hay ningún versículo bíblico. Pero hablan y critican y señalan y no se sabe ni un solo versículo bíblico de memoria. Fíjate, nosotros tenemos esta tarea, tenemos que aprender, conocer la palabra de Dios profundamente, tener esa sensibilidad bíblica. Ahora, la Biblia contiene los pactos de Dios para con el hombre. Dios es un Dios de pactos. ¿Decimos amén? Amén. Dios es un Dios de pactos. Amén, amén. En la Biblia hay por lo menos 8 pactos que Dios hizo con los hombres. 8. Por lo menos 8. Pactos en los que Dios tomó la iniciativa, ¿sí? Y estableció unas reglas de juego con el hombre. Dios es un Dios que ha diseñado nuestros tiempos en programas administrativos llamados dispensaciones. Dios es dispensacionalista. Amén. Y en la Biblia nosotros vemos que hay 7 dispensaciones, de las cuales algunas ya están cumplidas, otras estamos esperando que se cumplan. ¿Cómo se llama la dispensación en la que estamos viviendo ahora nosotros? La gracia, la dispensación de la gracia. Esa dispensación nos las trajo el Señor Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 17 y 18 dice que la ley vino mediante Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son 7 dispensaciones. ¿Dónde está eso? Ahí está en la palabra. Tenemos que conocerla. Hay que estudiar la Biblia. Y estudiarla de verdad, de una manera científica. La Biblia es un libro al alcance de todos. La Biblia está llena de promesas. Los 8 pactos que hemos dicho contienen miles de promesas. Promesas, advertencias, consejos, mandamientos. Todo eso está allí. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Más de 8.000. Más de 8.000. Más de 8.000 promesas de Dios. Y cada una de estas promesas, para nosotros disfrutarlas, tenemos que conquistarlas y poner lo que nos corresponde a nosotros. Pues Dios promete, pero hay ciertas condiciones para que ellas se puedan cumplir. Número 3, Dios nos habla por medio de sueños o visiones. ¿A cuántos Dios les ha hablado por medio de un sueño o una visión? Amén. Dios habla por medio de sueños o visiones. El asunto es que nosotros debemos tener cuidado de cuándo saber si el sueño es de Dios, porque no todos los sueños o visiones que nosotros tenemos provienen de Dios. El enemigo, Satanás, también puede colocar sueños o visiones.
Y nuestro propio corazón, nuestra propia mente, nuestra propia psiquis, puede también provocar en nosotros un sueño, una visión. Surge la pregunta, ¿y entonces cómo sabemos, pastor, si el sueño viene de Dios o no? Gracias a Dios que la palabra lo revela. La palabra de Dios dice. Voy a ponerle dos ejemplos nomás y ustedes lo toman. En Génesis 41:32, ahí se narra la historia de cuando el faraón de Egipto tuvo un par de sueños y nadie se los podía interpretar hasta que llamaron a José y José los interpretó. Génesis 41:32. Solamente le doy el texto, léalo en su casa, o si el lector no lo puede leer, lo escuchamos. Génesis 41:32. Cuando consultaron a José, José dio la interpretación del sueño. Es más, le tomó también el sueño al faraón, porque ninguno de los adivinos ni los brujos que el faraón tenía se acordaban, y era que el faraón no se acordaba del sueño. Entonces vino José y lo interpretó. Y mire, escuchen con atención el texto, porque ahí hay un principio para saber cuándo el sueño es de parte de Dios y cuándo no. ¿Cómo dice el texto? Léalo por favor muy lentamente. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. ¿Cuántas veces debe entonces recibir la persona el sueño? 2 veces. 2 veces. Ahí está. 2 veces. Efectivamente, Faraón tuvo 2 veces el sueño. Primero soñó con unas espigas de trigo y después soñó con unas vacas gordas y una flaca. Fueron 2 sueños. En la interpretación, José le dice al faraón que el sueño realmente es uno solo. Pero cuando el sueño viene de parte de Dios, el sueño debe ocurrir 2 veces. Ahí está el primer ejemplo. El segundo ejemplo se lo doy con la profecía de Daniel. El libro del profeta Daniel tiene 12 capítulos el libro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es pura historia. Del 7 al 12 es profecía. Resulta que en el capítulo 2 Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño. Y en ese sueño él vio una estatua hecha de varios metales, desde la cabeza hasta los pies, de varios metales: oro, plata, bronce, o plata y bronce y hierro y barro, diferentes metales. Pero luego, en el capítulo 7 y 8, el mismo sueño, la misma visión, pero con otros elementos. Ya no era una estatua de metales, sino unos sueños con animales. Y ya no es el mismo rey, otro rey. Unos animales, unas bestias, un león, un leopardo, un oso y una bestia, dice que indescriptible. 4 metales en la primera visión, en el primer sueño, 4 bestias, 4 animales en la segunda. Fueron 2. Pero los 2 sueños, las 2 visiones, tienen el mismo sentido. Representan el tiempo en el cual los gentiles, los paganos, iban a dominar al pueblo de Israel. Las naciones que iban a dominar eran 4: Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Fíjese, ahí está. ¿Cuántas veces entonces debe usted recibir el sueño o visión para creer que viene de parte de Dios? 2 veces. Entonces no corra, apenas usted tiene un sueño: ay pastor, ¿cómo le parece? Soñé que usted estaba comiéndose un cerdo, mi hermano, así, un chicharrón enorme. ¿Qué será eso, pastor? No me venga a decir nada de eso a mí, hermano, si usted por lo menos no ha tenido 2 veces el sueño. No me pregunte ni siquiera nada, más bien ore al Señor y dígale: Señor, si esto es tuyo, repítemelo. Del médico, ¿verdad? O no vaya usted a correr si está soñando que lo está persiguiendo de pronto un animal grande, y usted corre y el animal está que corre y se lo alcanza, y usted en esa agonía lo que tiene es una pesadilla. comió mucho. Sí, comió mucho.
Buena lenteja, los frijoles que se comió anoche. Lenteja rellena. ¿Entiendes? No se ponga, no se inquiete, porque ese sueño puede ser el producto de estas cosas. Pero si el sueño sucede 2 veces, ojo, ponga la atención. Puede venir de parte de Dios. Ahora, los sueños y las visiones confirman lo que ya Dios ha revelado en su palabra, o te lo ha dicho por medio de algún hermano, alguna persona que te ha hablado, ¿entiende? Algún profeta, que el Señor te ha mostrado algo acerca de ti, y te lo dice, para confirmar. Un sueño entonces implica la pérdida de la conciencia. Cuando tú sueñas, tú pierdes la conciencia. ¿Ves? Y te haces vulnerable al mundo espiritual. Un sueño de Dios debe ocurrir por lo menos 2 veces. Ahora, las visiones ocurren en pleno uso de razón y conciencia. A diferencia de los sueños en donde tú pierdes la conciencia, una visión tú la puedes recibir en pleno uso de razón y de conciencia. A eso se le llama más que todo es éxtasis. Tú estás de pie, estás despierto. ¿Entiendes? No pierdes conciencia ni nada. Y tú cierras los ojos o hasta con los ojos abiertos estás viendo algo en el mundo espiritual. Pedro. Como Pedro. ¿Sí? Pedro, después que se metió un soberano zancollo bogallico, mediodía era, y estaba en la casa de uno que era curtidor y era pescador. Y Pedro no era de los que comía lentejas y arroz en puente. Dicen que Pedro era pescador. Yo no era pescador. Sabía lo que era un buen bocachico y sabía lo que era una buena tilapia, una buena mojarra. Sabía eso. Y el hombre, después de almorzar, tiene esa visión. Era un éxtasis. Estaba en pleno uso de conciencia, de razón. Esa es la diferencia entre una visión y un sueño. La visión tú la recibes en pleno uso de conciencia. No tienes que dormirte, ni privarte, ni nada de estas cosas. Ahora, tampoco tienes que hacer un show. ¿Qué te pasa? No, Dios me está hablando, Dios me está dando una visión. No. Así hicieron los profetas de Baal cuando Baal, ¿verdad? No se les manifestó a ellos allá en el monte Carmelo, y el profeta Elías los vio y les preguntó: oye, Baal, ¿cómo que está durmiendo? Y los profetas de Baal comenzaron inclusive a brincar y hasta a sajarse la piel y a sacarse sangre. Estuvieron allí toda la mañana y parte de la tarde y nada. Un falso hace eso, hace un show, un espectáculo. Se convierte en una especie de medium. ¿Entiendes? Y los demonios son los que hacen eso. Porque el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, no te transforma a ti en un medium. Tú eres un canal. Tú eres un instrumento. Y el Espíritu Santo respeta tu intelecto, respeta tu voluntad, tus emociones las respeta el Espíritu Santo. Entonces Él no va a transformarte en un monigote, en un payaso, ¿verdad? O en una especie de cazafantasma cuando te va a usar. Él te va a usar con todo lo que tú eres. Va a respetar tus emociones, tu inteligencia. No te va a transformar en un medio. Tú eres un canal solamente del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 4. Dios nos habla también por medio de su Hijo Jesucristo. Nos habló. La máxima revelación de Dios fue esta. Jesucristo es la revelación o encarnación de Dios. El verbo de Dios encarnado. Todo lo que Dios dijo en su palabra se reveló en Jesucristo. Todo. Él es llamado entonces el verbo de Dios. La máxima revelación de Dios. Jesucristo es el verbo eterno. La expresión viviente de Dios. Su máxima revelación. Por eso es que usted, cuando usted tenga la oportunidad de llegar a un sitio diferente que no sea su iglesia, o conocer un ministro o un ministerio que no sea su pastor,
no sé el ministerio donde usted está siendo parte, usted lo primero que debe preguntar es, antes de recibir cualquier ministración, enseñanza, consejo, profecía, sueño, visión, lo que sea, lo primero que usted tiene que saber es si esas personas, ese ministerio, esa iglesia, creen que Jesucristo es Dios. Si no cree que Jesucristo es Dios, rechácelo. Son falsos. Anatema. Son anatemas. Están bajo juicio y maldición. Nosotros creemos, y usted lo puede ver ahí en el credo, que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Por qué no le damos un aplauso al Hijo de Dios? Aleluya. No creemos que Él es medio Dios, o que Él asumió la deidad, la divinidad. No, creemos que Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo, eternamente y para siempre. Que se dio a conocer a los hombres, se encarnó, tomó nuestra humanidad sin despojarse de ella después que hizo su obra expiatoria. Y ahora ya en el cielo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y fíjate, el Espíritu Santo, cuando inspira al apóstol San Pablo allá para escribirle a Timoteo y decirle que tenemos un solo mediador, con decir tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, era suficiente para entender que Él es nuestro mediador, el puente entre Dios y los hombres. Pero fíjate que el Espíritu Santo inspira al apóstol y dice, Jesucristo, hombre, para que te des cuenta que el que está allá arriba, a la diestra del Padre, es uno que nos representa a todos nosotros, que tomó nuestra humanidad, no se despojó de ella, siendo completamente Dios, está ahora mismo sentado a la diestra de su majestad en las alturas, intercediendo por nosotros como hombre, un hombre glorificado, un hombre divino, un hombre perfecto, un hombre que nos entiende, que sabe todo lo que nosotros vivimos, a lo que nos enfrentamos a diario. Él lo sabe porque se hizo como uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando usted reciba una enseñanza, una instrucción de un ministerio, un predicador, un maestro diferente, cerciórese que esa persona crea que Jesucristo es Dios. Si no, rechácelo. Rechácelo, es nocivo para usted. Gloria a Dios. Número 5. Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Dios nos habla por medio de su Espíritu. El Espíritu manifiesta sus dones a la iglesia para su edificación. Él nos habla y nos usa, ¿sí?, como instrumentos para manifestarse. Está, por ejemplo, el don de profecía, ¿sí?, te hace un mensajero que proclama la voluntad de Dios. Es como el predicador de Dios. Eso es un profeta, un predicador, un vocero de Dios. Hay, por ejemplo, el don llamado diversos géneros de lenguas. Y hay uno que se llama la interpretación. Cuando las lenguas se manifiestan y hay interpretación, eso equivale a tener profecía en medio de nosotros. El evangelista es un don de Dios también. Los evangelistas son usados mucho con los dones, por lo que la gente en el mundo está impactada más por lo que ve que por lo que oye. La gente cree por lo que ve allá afuera. Nosotros no estamos llamados a creer por lo que vemos. Acuérdense que nosotros los creyentes vivimos por fe y para la fe, no por vista. No por vista, sino estamos llamados a vivir por fe para la fe. Somos bienaventurados porque creemos sin ver. Amén. Pero el que tenga que ver para creer, ojo, es un creyente que está en la carne. Los mundanos, por eso Dios usa a los evangelistas con estos dones, porque ellos, si no ven, son como Tomás. ¿Sí? ¿Qué le dio Tomás al Señor? Si no te toco, si no te veo, no te creo. Pero nosotros no somos como Tomás. Nosotros somos creyentes. Creyentes, dígalo conmigo, somos creyentes.
Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay un don que se llama la palabra de sabiduría y de ciencia. Estos acompañan a los maestros, a los pastores. Para enseñar, para compartir la palabra se necesita estos dones. ¿Sí? La ciencia y la sabiduría. Dios puede hablarnos por su espíritu también, escucha, a nuestras conciencias, a nuestro espíritu. El salmista David decía que cuando él dormía, aún el Señor le enseñaba a su conciencia. Igual nosotros podemos hacer lo mismo. Mire, parece que ya el salmista sabía un método de estimulación precoz de aprendizaje que se usa hoy. ¿Sí? Descubrieron que hay cierto tipo de música, en especial la música clásica. Ojo, atención aquí los educadores. Le llaman el método Mozart. Según si a los niños de temprana edad se les pone a escuchar la música de Mozart, esto estimula en ellos la capacidad de aprendizaje más rápidamente mientras duermen. Parece que ya el Espíritu Santo a través del salmista David lo está diciendo, porque el salmista decía que mientras él dormía el Señor le enseñaba a su conciencia, y era que David era músico, acuérdense, tocaba el arpa, y David estableció un sistema de oración en el templo, lo designó cantores las 24 horas en el templo del Señor. Así que David estaba relacionado con esto de que mientras dormía él era enseñado por el Señor. Yo le he dicho a los hermanos que no hay ningún problema en que usted, valiéndose de la tecnología que hoy tenemos, usted puede comprar la Biblia, ¿verdad? La Biblia que es audiovisual o la que sencillamente ya está grabada toda, un sistema MP3 en 2 CDs. Y cuando usted se vaya a dormir, en vez de ponerse a escuchar a Marco Witt y a este poco de cantores que se están torciendo, ¿sí? Usted coge y ponga un CD con la palabra de Dios ahí leída y escuche, se durmió, perdió la conciencia, sigue escuchando que mientras usted duerme, su conciencia duerme, su espíritu no, y está siendo enseñado por la palabra de Dios ahí en ese momento. ¿Por qué no lo podemos hacer? Eso lo podemos hacer. Y eso te va a estimular el aprendizaje de Dios, el conocimiento de Dios te lo va a estimular más. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se levantó, está con la palabra de Dios ahí puesta en el oído, ahí directo a su espíritu. El Espíritu Santo a veces usa incluso hasta las piedras. ¿Quiénes son las piedras? Los impíos. Manitos por ahí que andan descarriados. El pastor que llegaba siempre después de los servicios a cierta cantina a tomarse su cervecita, y él creía que nadie lo veía, que nadie lo conocía. Así estaba por un tiempo hasta que un día llegó, y cuando llegó pidió la cerveza y le dice el cantinero: bien fría, pastor. Pillado. ¿Entiendes? Tenían visto hacía rato. A estos personajes así a veces Dios usa las piedras para hablarles. ¿Tú crees que ese pastor quedó allí? Apenas lo sintió que lo descubrieron, téngalo por seguro que de ahí en adelante cambió. Corrigió. Las piedras hablan. ¿Quiénes son? Los impíos. Esos son los impíos. Esas piedras. Una piedra no tiene vida. Acuérdense. Nosotros tenemos vida. ¿Cómo nos llama el apóstol Pedro a nosotros? Piedras vivas. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Somos piedras vivas en el edificio de Dios, que es la iglesia. Y escúchame, Dios usa lo que tú menos crees para hablar. En ocasiones Dios usa hasta los animales para hablarnos. Un falso profeta llamado Balaam. Loco, lo tenía loco el billete. Era uno de estos profetas de hoy, ¿no? ¿Cómo está, siervo de Dios, aquí en Victoria, bendecido y prosperado? ¿Cómo? Un profeta de estos metálicos, tú sabes.
el ministerio que más le gusta, el de la agricultura. Siembra, siembra y siembra. No saben otra cosa. Uno de estos profetas, Balán, el Señor lo reprendió porque hizo una burla de hablar. ¿Qué le diría la burla? No sabemos, pero lo que le dio le bastó para hacer reaccionar al profeta, mi amado hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, Dios puede usar hasta el diablo para hablar de ti también. Y en la Biblia el diablo es llamado león rugiente. Y él anda, dice, alrededor buscando a quien devorar. Cuidado que el diablo te ruge y tú le vas a correr al diablo. Porque debe ser lo contrario. Cuando el diablo te ruja, quien tiene que correr es el diablo, no tú. Amén, amén. Amén, amado hermano. Amén. Miren todo lo que Dios hace para amarnos. Vamos a concluir en esta hora. Mira, si Dios nos ha hablado, aprendamos a oírlo y a obedecerlo. Amén. Amén. Cuando Dios te habla, escúchalo y obedezca. No hay que entenderlo. Muchas veces lo que hay es sencillamente que obedecerlo. Dios sabe por qué nos dice que hagamos ciertas cosas. Una circunstancia ocasional, aunque no es una forma objetiva, ¿sí? El Señor nos puede dar a conocer su voluntad por medio de un profeta que nos hable directamente a nosotros. Generalmente el profeta, cuando va a decirnos algo, no nos lo dice en público. Cuando es a la iglesia, sí lo dice en público. Pero ocasionalmente, cuando Dios usa a un profeta para decirte algo, a ti te lo va a decir en privado. Y si ese profeta no te lo dice en privado, no se lo recibas. Dios puede hacer eso muchas veces, pero no es confiable. ¿Por qué? Porque puede ser una manipulación. Puede ser sencillamente para manipularte, el enemigo. ¿Sí? Puede usar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si un profeta nos habla en el día de hoy en el nombre del Señor, nosotros tenemos que decirle al profeta: vamos a examinar lo que usted me ha dicho a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Comprende? Vamos a examinar. Y si encontramos que hay respaldo bíblico en esa palabra, lo recibimos. Si no, lo rechazamos. Si nosotros aún no hemos escuchado la voz de Dios, pidámosle al Señor que nos abra nuestros sentidos espirituales para escucharlo y para entenderlo. Sin comunicación no puede haber comunión. Y Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, con el fin de vivir en comunión con Él. Le pregunto a usted, mi amado hermano, no me responda, por favor, no me responda. Respóndase usted mismo. ¿Te ha hablado Dios? ¿Te ha hablado? ¿Lo has escuchado hoy? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.